Millones de estadounidenses abrirán ChatGPT en los próximos 10 minutos, y la mayoría de ellos cree que está empeorando el mundo. Ahora la mitad del país usa IA, pero solo el 16% de los estadounidenses piensa que será buena para la sociedad. Es el nivel más bajo de optimismo con el que se ha lanzado cualquier tecnología importante. Las personas que están desarrollando la IA la llaman el mayor avance de la humanidad. Las personas que la usan describen algo más parecido a una situación de rehenes. Entonces, ¿cómo es que la tecnología adoptada más rápido en nuestra vida también se convirtió en una de las más odiadas? Podrías pensar que son las generaciones mayores las que están rechazando la nueva revolución de la IA. Después de todo, cada nueva tecnología ha enfrentado resistencia de personas que no crecieron con ella. Pero eso no es lo que está pasando. Los mayores usuarios de la IA son estadounidenses menores de 30 años, la usan para tareas escolares, solicitudes de empleo, programación, lluvia de ideas y como sustituto de Google. Por todos los indicadores, deberían ser los mayores fanáticos de la IA. En cambio, son algunos de sus mayores críticos. Un estudio de Gallup encontró que la proporción de la generación Z, que dice que la IA les hace sentir enojo, aumentó del 22% al 31% a principios de 2026. Y según Pew Research, el 40% de los jóvenes estadounidenses dijo que haría que el país estuviera peor en lugar de mejor. Pero esta no es solo una historia de la generación Z. La confianza en la IA se está desplomando en todo Estados Unidos. 2/3 de las personas piensan que se está desarrollando demasiado rápido. El 59% no confía en las empresas que la están construyendo, y la mayoría no cree que el gobierno pueda mantenerla bajo control. Sin embargo, la gente sigue usándola. Solo ChatGPT es usado por el 44% de los adultos estadounidenses, más del doble de su porcentaje en 2023. Ese es la paradoja de la IA. Entonces, ¿por qué la adopción sigue acelerándose si la confianza sigue cayendo? Para la mayoría de las personas en realidad no fue adoptada. Los lugares de trabajo empezaron a implementarla en su flujo de trabajo. Las escuelas la agregaron a las tareas. Las aplicaciones y los motores de búsqueda la mostraron como una función principal. La gente no tuvo otra opción, les fue impuesta. La IA no se ganó su confianza. No tienen otra opción. Ese cambio ocurrió tan gradualmente que la mayoría de las personas apenas lo notaron hasta que de repente estaba en todas partes. En el momento en que abres Google y buscas algo, te encuentras con un bloque de texto escrito por IA que responde la pregunta antes de que siquiera llegues a los resultados de búsqueda. La empresa que se supone debe ayudarte a encontrar información ahora decide lo que ves primero. Y funciona. El 60% de los estadounidenses dice que lee los resúmenes con regularidad porque no hay manera de evitarlos. En el momento en que Google empezó a responder la pregunta por sí mismo, la experiencia cambió, y mientras más se degradaba el Internet, menos confiaba la gente en él. En 2021, el 37% de los estadounidenses dijo que la expansión de la inteligencia artificial les preocupaba más de lo que les emocionaba. Para 2025, ese número había subido al 50%, aunque la mayoría de las personas no había sido afectada personalmente por la inteligencia artificial en su ámbito profesional. Eso pronto cambiaría. En abril de 2025, Toby Lutke, director ejecutivo de Shopify, publicó un memorando para su personal. Antes de que cualquier equipo pudiera pedir un presupuesto mayor o un empleado adicional, tenían que demostrar primero que una máquina no podía hacer el trabajo. Lutke insistió en que el uso reflexivo de la inteligencia artificial era la nueva expectativa básica. Shopify no era la única empresa que apostaba todo por la inteligencia artificial. La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo fue la siguiente. El director ejecutivo, Luis von Ahn, le dijo a su personal que la empresa ahora iba a priorizar la inteligencia artificial. Confiarían en la inteligencia artificial antes de contratar, reducirían la cantidad de contratistas y considerarían el uso de la inteligencia artificial en las evaluaciones de desempeño. En una semana, se lanzaron 148 cursos nuevos. Era un trabajo que al personal le habría tomado años desarrollar. La misma implementación de inteligencia artificial apareció en Box, en Fiverr y en otras empresas. La redacción apenas cambió. Usa el software antes de pedir nuevas contrataciones o dinero extra. Luego vino la reacción. Usuarios de Duolingo de mucho tiempo se grabaron eliminando la aplicación en señal de protesta. El personal empezó a preguntar si tenían que usar la inteligencia artificial de manera eficiente o simplemente usarla. Casi un año después, Luis von Ahn se retractó de su decisión. Reconoció que el código escrito por la inteligencia artificial era difícil de depurar y que las lecciones no eran confiables, pero el daño ya estaba hecho, y eso era solo el comienzo. El miedo a que la inteligencia artificial quite empleos es real. Así que en el verano de 2025, un economista de Stanford llamado Eric Brynjolfsson decidió investigar el tema. Su equipo en el Laboratorio de Economía Digital obtuvo los registros de ADP, la empresa que procesa la nómina de millones de trabajadores estadounidenses, y estudiaron quiénes seguían teniendo empleo mes tras mes. El impacto de la inteligencia artificial era real, solo que no donde la gente lo esperaba. Los resultados mostraron que los trabajadores de 22 a 25 años en software y soporte al cliente habían disminuido alrededor del 13% desde finales de 2022. Los trabajadores mayores de 30 en los mismos puestos se mantuvieron estables o incluso aumentaron. Eran las personas que apenas estaban entrando las que estaban en riesgo de ser desplazadas por la inteligencia artificial. Algunos ni siquiera logran entrar. Rebelio Labs, que rastrea la contratación en toda la economía, cuenta aproximadamente un 35% menos de vacantes de nivel inicial desde principios de 2023. Una vez que los empleadores vieron lo que los mejores modelos podían hacer, muchos dejaron de contratar recién graduados. Ese congelamiento solo apareció en los datos de nómina 1 o 2 años después. El equipo de Brynjolfsson descubrió que cuando una empresa usaba IA para hacerse cargo completamente de una tarea, el empleo entre los trabajadores jóvenes disminuía. Cuando la IA se usaba para hacer que una persona fuera más rápida, el empleo se mantenía estable y a veces crecía. Misma tecnología
tecnología, resultado opuesto. Todo se reduce a una decisión. ¿Una empresa usa la IA para reemplazar a un trabajador o para respaldarlo? Cerca de la base de la escala salarial, el reemplazo está ganando. Salesforce congeló gran parte de sus contrataciones de nivel inicial por un tiempo y le atribuyó a su propia IA el trabajo que hacen los recién graduados. Los economistas de Goldman Sachs encontraron los resultados. Las grandes empresas ya ni siquiera fingían, pero no todas las apuestas dieron resultado. Klarna, la empresa de compra ahora y paga después, pasó un año presumiendo que su chatbot hacía el trabajo de cientos de agentes y que había dejado de contratar personas. Más tarde admitieron que el bot ofrecía un servicio de menor calidad y empezaron a volver a contratar personas. Pero algunas empresas no vieron eso como una razón para desacelerar. Lo vieron como una razón para apuntar más bajo, y el contratista estaba en la mira. Un informe del MIT sobre la IA en los negocios encontró que la IA está eliminando los puestos subcontratados y de contrato, no al personal de tiempo completo. A mediados de 2025, la empresa de etiquetado de datos Scale AI despidió a 200 empleados y rompió relaciones con 500 contratistas. Ese mismo informe estimó que la proporción de trabajos que la IA ya puede realizar es de aproximadamente el 3% actualmente y prevé que aumente a largo plazo. Los recién graduados no estaban perdiendo frente a personas con un mejor currículum. Simplemente estaban perdiendo. No había trabajo. A principios de 2026, la mitad de los miembros de la generación Z empleados dijeron que los riesgos de la IA en el trabajo ahora superan sus beneficios, un aumento de 11 puntos porcentuales en solo un año. Y cuando les entregan la misma tarea, el 69% confía abrumadoramente en la versión humana en lugar de la de IA. Toda una generación ahora pasa sus días entrenando la tecnología que está reemplazando los trabajos en los que intentan construir sus carreras. Los empleos perdidos son fáciles de medir, pero el resentimiento no se trata solo de dinero. En julio de 2024, solo se necesitó una subida de tensión en el norte de Virginia para que casi 60 centros de datos quedaran fuera de la red. Aproximadamente 1.500 megavatios de demanda desaparecieron al instante. Los operadores se apresuraron para controlar la subida de tensión antes de que afectara algo más. Por unos segundos, la mayor concentración de centros de datos del país simplemente no existía. Virginia tiene más de esos edificios que cualquier otro lugar, y para 2023 ya consumían alrededor del 26% de la electricidad del estado. Por eso, una sola variación de voltaje podría afectar toda la red. Cada uno de estos edificios funciona a altas temperaturas. Una pregunta a un chatbot consume alrededor de 2.9 vatios hora. Eso es aproximadamente 10 veces más que una búsqueda web normal. Por sí sola no es nada, pero nadie hace solo una pregunta. Multiplica eso por miles de millones de preguntas al día, todos los días, en almacenes que nunca se apagan, y eso se convierte en 183 teravatios hora al año. Eso es aproximadamente el 4% de toda la energía que consume el país. Eso ya son 540 kilovatios hora cargados a tu nombre cada año, hayas usado un chatbot o no. Y las proyecciones solo van en aumento, llegando hasta un 17% de la electricidad nacional para 2030. Más del 40% de la energía que alimenta los centros de datos proviene del gas natural. Antes de que termine la década, esos edificios consumirán más electricidad que la que usa todo el país para fabricar acero, cemento, aluminio y productos químicos juntos. Una línea de alta tensión tarda hasta 8 años en construirse, lo que significa que una quinta parte de estos proyectos de centros de datos está a punto de enfrentarse directamente a una escasez de energía. Para cubrir el costo de esas líneas adicionales, las compañías de servicios públicos están acudiendo a los reguladores para exigir más dinero a los consumidores comunes. Esto significa que tus gastos mensuales aumentarán para 2030 solo para mantener encendidas las luces en un centro de servidores cerca de tu casa. Tú no dejaste las luces encendidas ni subiste el aire acondicionado, pero tu dinero se está yendo de todos modos para alimentar los enormes ventiladores de enfriamiento de una gigante tecnológica. Investigadores de Carnegie Mellon estiman que esto podría aumentar la factura promedio de electricidad de los estadounidenses en aproximadamente un 8% para 2030 y en las zonas más afectadas de Virginia, más del 25%. Simplemente no hay suficiente energía ni dinero para financiarlo. Así que algunas empresas se cansaron de esperar. En lugar de esperar años a que la red eléctrica se pusiera al día, construyeron sus propias plantas de energía junto a los centros de datos. Y una empresa llevó esa idea al extremo. Para alimentar a Colossus, la supercomputadora que entrena al chatbot Grok de Elon Musk, XAI desplegó una flota de turbinas de gas en South Memphis. Todo el sitio estuvo en funcionamiento en menos de 122 días, un proyecto que normalmente habría tomado años. Para cuando el Centro de Derecho Ambiental del Sur voló drones térmicos por encima, contó alrededor de 35 turbinas, la mayoría sin permisos de emisiones. Justo a favor del viento se encuentra Boxtown, un vecindario que pasó décadas rodeado de refinerías y plantas químicas. Los residentes empezaron a presentarse en audiencias públicas, describiendo un olor a huevo podrido en el aire y niños con silbidos al respirar toda la noche. Memphis ya recibe una calificación de F por contaminación de ozono de la Asociación Americana del Pulmón, y el riesgo de cáncer en Boxton es aproximadamente 4 veces el promedio nacional. Los investigadores de la Universidad de Tennessee analizaron datos satelitales durante un tiempo y encontraron que los niveles máximos de dióxido de nitrógeno cerca del sitio habían aumentado aproximadamente un 79% en comparación con antes de la llegada de XAI. Las turbinas fueron etiquetadas como temporales, una solución que les permitió seguir funcionando y eludir las regulaciones.
Luego se presentaron demandas, pero para cuando el caso avanzó, el servicio ya llevaba un año en funcionamiento. La energía no es el único recurso que consumen estos centros de datos. En el condado de Newton, Georgia, a aproximadamente 1 hora y media al este de Atlanta, Beverly y Jeff Morris viven a 300 metros de un centro de datos de Meta. Su casa funciona con un pozo privado, lo que significa que el agua que beben sale directamente del suelo. Funcionó bien durante años, hasta que Meta comenzó la construcción al lado en 2018. Unos meses después de que comenzó la construcción, la presión del agua se redujo a un hilo, y luego se detuvo por completo. Cuando finalmente regresó, estaba marrón y turbia. Beverly Morris le dijo al New York Times que tenía miedo de beber el agua que salía de su propia llave. El centro de datos vecino utiliza aproximadamente 500,000 galones cada día, casi una décima parte de toda el agua que bombea el condado de Newton. Las proyecciones del condado muestran que la demanda superará la oferta para el 2030, mientras que los residentes enfrentan facturas de agua que se espera aumenten un 33% en solo 2 años, en comparación con el aumento habitual del 2%. Un estudio financiado por Meta dijo que probablemente las operaciones de la empresa no son las culpables, y ha invertido más de $500,000 en escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro. Los pozos privados, como el de los Morris, quedan fuera de la Ley Federal de Agua Potable Segura, así que Meta no violó ninguna ley. La Agencia de Protección Ambiental no tiene poder, así que Meta sigue extrayendo agua para enfriar los chips. Y esos centros son insaciables. Un estudio de 2023 realizado por la Universidad de California en Riverside y la Universidad de Texas encontró que entrenar un modelo GPT-3 consumió alrededor de 5.4 millones de litros de agua dulce antes de que el público siquiera escribiera una palabra. Los mismos investigadores descubrieron que una breve conversación de unas 100 palabras consume casi una botella entera. Un centro de datos de Google en Papillion, Nebraska, utilizó alrededor de 500 millones de litros en 2000, 24 más de 600 piscinas olímpicas, y es solo uno de miles de sitios. Ese consumo diario empequeñece el costo único del entrenamiento. A nivel nacional, los centros de datos usaron más de 60,000 millones de litros en 2023, y el Instituto de Recursos Mundiales espera que la IA supere el billón de galones al año para 2030. En agosto de 2025, el Consejo de la Ciudad de Tucson votó 7-0 para rechazar el Project Blue, un campus de centro de datos vinculado a Amazon que habría drenado millones de galones de agua de la ciudad en medio del desierto. Los residentes habían llenado la sala durante semanas bajo una pancarta que decía "No al centro de datos en el desierto". Por una noche, parecía que una ciudad común podía decirle que no a un gigante tecnológico y realmente hacer que se cumpliera. No terminó ahí. El desarrollador ya era dueño del terreno justo fuera de los límites de la ciudad y siguió construyendo de todos modos. Luego, en la primavera de 2026, atraparon al contratista extrayendo suficiente agua de Tucson como para abastecer a 5 hogares durante un año. La ciudad le cortó el suministro. La alcaldesa Regina Romero ha estado redactando ordenanzas para proteger a la ciudad del próximo centro de datos, porque siempre hay uno más. Tucson no estaba solo. En Dallas, Oregón, una planta de Google terminó usando cerca de una cuarta parte de toda el agua de la ciudad. La empresa luchó por mantener esos números ocultos al público mediante órdenes judiciales. Las instalaciones más nuevas pueden enfriarse con aire o sistemas de circuito cerrado que casi no usan agua local. Microsoft ha convertido 2 sitios en Arizona para hacer exactamente eso. Pero los mayores consumidores de agua no son las construcciones nuevas, sino los centros de datos más antiguos, los que siguen absorbiendo millones de galones en lugar de devolverlos al río. Así que mientras las familias acortan sus duchas y esperan hasta la noche para regar el césped, el centro de datos de por aquí sigue extrayendo agua a plena capacidad cada hora, cada noche. Empleos, electricidad, agua, 3 batallas separadas que ocurren en diferentes partes del país. Pero todas llevan exactamente al mismo modelo de negocio. Tan solo en 2024, Amazon, Microsoft, Google y Meta gastaron más de $200,000 millones construyendo centros de datos para la inteligencia artificial, un aumento de más del 60% en un solo año. La firma de consultoría de gestión McKinsey espera que se inviertan $5.2 billones en ellos para 2030. Ese dinero compra la tierra, la energía y el agua. Pero hay algo más que compra, algo en lo que nadie está dando su aprobación. Los textos, el arte y el código extraídos de Internet abierto para entrenar los modelos desde el principio. Para las empresas, eso es una inversión en la plataforma del siglo. Para los creativos cuyo trabajo lo alimentó, se ve diferente. Su trabajo ha sido recolectado gratis y luego rentado de nuevo a todos mes a mes. A ninguno de ellos se le preguntó. Ninguno de ellos fue pagado. Editoriales y autores han demandado en oleadas, argumentando que su trabajo fue robado y usado para entrenar IA sin permiso. Los tribunales aún no han decidido dónde está el límite legal, y hasta ahora nada de esto ha sido declarado ilegal. Pero la IA está construida sobre los escritos de otras personas, alimentada por la electricidad de otras personas, enfriada con el agua de otras personas, y luego vendida de regreso a esas mismas personas como progreso. Ahora, los estadounidenses están empezando a darse cuenta. Las empresas insisten en que los costos son temporales. Google y Microsoft prometen que devolverán más agua de la que usan para 2030 y que seguirán cambiando a energía más limpia. Pero si ya perdiste tu trabajo, tu recibo de luz acaba de subir o el agua de tu ciudad se está acabando, una promesa para dentro de 4 años no parece ser una gran respuesta. Entre mayo de 2024 y marzo de 2025, ese enojo bloqueó o retrasó alrededor de $64,000 millones en proyectos de centros de datos en todo el país, según Data Center Watch.
Solo en Virginia, 42 grupos diferentes estaban trabajando para frenar o detener nuevos proyectos. Nadie se pone de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Nadie está exigiendo una prohibición total. Nadie lo está celebrando. Solo hay un país atrapado entre necesitar la herramienta y resentirla. La mayoría de estas disputas terminan de la misma manera. Un ayuntamiento niega el acceso al agua, como lo hizo Tucson. El condado vecino vende el terreno. Una comisión estatal aprueba la energía. De todos modos, el edificio se construye, cambiando su sed de agua por una mayor demanda en la red eléctrica. Los residentes siguen aprendiendo la misma lección. El proyecto casi siempre puede encontrar la manera de evitarlos. Esto nunca se trató de si la inteligencia artificial llegaría. Eso era inevitable. Se trataba de si alguien todavía tenía el poder de detenerla. Para cuando empezamos a hacernos esa pregunta, la respuesta ya era no. No solo los estadounidenses comunes están perdiendo la fe en la inteligencia artificial. Las personas que la están construyendo también. Mira por qué los investigadores de IA están renunciando y entrando en pánico al salir para descubrir por qué la industria se está derrumbando. O haz clic en este video. CNTO.